Como el tiempo está muy ajustado, uno siempre tiende a presentar su grupo al final de manera rápida y acelerada. Entonces nosotros trabajamos en Salamanca, en este edificio. Somos un grupo de unas 13 personas y tenemos colaboraciones pues con mucha gente en el campo de la oncología. Y específicamente en el proyecto que hemos iniciado de antioxidantes y cáncer, la colaboración es con el profesor Rafael Jiménez del Departamento de Fisiología y Farmacología de la Universidad de Salamanca. No tengo que decir ante esta audiencia que el cáncer es un problema de salud, casi es un problema de salud pública, creciente en el mundo occidental. 1 de cada 2 o de cada 3 de los que estamos aquí padeceremos esta enfermedad a lo largo de nuestra vida. Y no cabe duda que los factores nutricionales aumentan el riesgo de tener cáncer y pueden ser protectores frente al desarrollo del cáncer. Por lo tanto, durante la charla abordaremos el efecto, o presentaré brevemente el papel que los antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos desarrollan en la carcinogénesis y en la quimioprevención del cáncer. Como saben también, durante muchos años se suplementan los tratamientos quimioterápicos con suplementos antioxidantes con el fin de disminuir su toxicidad y con el fin de mejorar la supervivencia de pacientes con cáncer. Pues analizaré también, presentaré de manera breve estos resultados en el contexto de lo que se conoce hoy, que es la génesis del cáncer, la supervivencia de la oncología, y cómo el conocimiento actual puede ser aplicado a la utilización o a intentar definir cuál es el papel de los antioxidantes en oncología. ¿De acuerdo? Hace unos años, en un estudio publicado en Nature sobre la supervivencia de pacientes con cáncer, comunicaba, y estos estudios se han repetido en el año pasado, no tengo la diapositiva en Inglaterra, estoy en Inglaterra, que la supervivencia por cáncer no ha cambiado si uno la corrige por el estadio de la enfermedad cuando se diagnostica. Esto quiere decir que una enfermedad localizada o metastatizada aquí presento los 4 grandes tipos de cáncer que hay en la actualidad. Desde el año 70 hasta el año 97 la supervivencia es la misma. A pesar del enorme conocimiento de biología molecular, de la investigación del cáncer, de las grandes inversiones que han hecho las farmas, no se ha conseguido de manera global mejorar la supervivencia de cáncer. Y esto es tan así que cuando se han identificado, ahora que está tan de moda, en vez de hacer tratamientos indiscriminados frente al cáncer, hacer tratamientos específicos con dianas, estas dianas se han trasladado a la clínica con inhibidores. Ninguno de los inhibidores hasta la fecha ha demostrado beneficio en la supervivencia de pacientes con cáncer, a pesar de que todos estos tratamientos han demostrado una eficacia inequívoca en los modelos preclínicos de cáncer. Y esto ha hecho que a lo largo de estos 30 años lo que se nos ha presentado y se nos presentarán como milagros en la cura del cáncer hayan dejado de serlos, aunque hayan supuestos avances en el conocimiento inequívocos, etc. Esto posiblemente se ha debido, y si me permiten, esto intenta de manera muy simple representar lo que puede ser la carcinogénesis en humanos. Como saben, el cáncer es una enfermedad clonal, que quiere decir que se inicia en una única célula. Las alteraciones que sean responsables de la génesis del cáncer van a dar lugar a una masa tumoral. Pues durante los últimos 30 años todos los científicos, las empresas farmacéuticas, etcétera, se han dedicado a estudiar esta ventana de mayor o menor tamaño, líneas celulares derivadas de ellas, etcétera, sin tener en cuenta la célula donde se inicia el cáncer. Entonces, el resultado de estos estudios ha hecho que esta masa se pueda revertir o se pueda eliminar por cirugía, ¿de acuerdo? Pero cuando un individuo va para casa, con la tecnología que existe actualmente, después del tratamiento, puede tener entre 0 células y 1 billón de células en el cuerpo, porque la tecnología actual no permite discriminar por debajo de este número de células. ¿De acuerdo? Estas células que permanecen en el cuerpo y responsables de las recaídas y del inicio y el mantenimiento del cáncer, se han podido empezar a aventurar cuando se han iniciado los estudios para saber cuál es esta célula que inicia el cáncer. Esta ventana es imposible de estudiar en el ser humano, porque uno cuando lo ve ya es un cáncer desarrollado. ¿De acuerdo? Entonces uno puede inferir de estudios humanos cómo es el comportamiento de esta célula y usar modelos en ratón para garantizar que la estirpe celular responsable de la génesis del cáncer. ¿De acuerdo? Hay dos posibilidades para que esta célula
en cuanto a la definición de esta célula que inicia el cáncer, ¿vale? Que tienen consecuencias absolutamente diferentes tanto en la biología como en las terapias que se puedan desarrollar y también en el uso de los antioxidantes. Si la célula, como se ha pensado hasta ahora, donde se inicia el cáncer, es una célula que tiene un fenotipo determinado, porque va a dar el cáncer C y surge en una célula C, ¿de acuerdo? Esta célula debería ser eliminada con la terapia actual. Y no es el caso. En cambio, si la alteración surge en una célula STEM y las alteraciones genéticas hacen que la célula STEM o célula madre da lugar a una población tumoral de células C, la terapia elimina las células C, pero no es capaz de eliminar esta célula STEM, que es una célula que, como ustedes saben, pues tiene propiedades diferentes, no divide, como veremos ahora. Para hacer la historia muy corta, numerosos estudios han demostrado, que presentaré brevemente, han demostrado que esta célula tiene las propiedades de una célula STEM, y lo que se ha denominado, o se denomina célula STEM del cáncer o célula que mantiene el cáncer, ¿de acuerdo? Las evidencias son muchas vienen derivadas de propios estudios en cánceres humanos, ¿de acuerdo? Estas células STEM tienen propiedades biológicas que son diferentes de las células tumorales, por lo tanto, si son diferentes las terapias dirigidas o las terapias frente a la proliferación citotóxicas no eliminan estas células, ¿de acuerdo? Y estas células hoy día parecen ser las responsables de la recurrencia y la metástasis del cáncer. Dicho esto, en el contexto general donde voy a presentar o discutir el papel que pueden tener los antioxidantes en cáncer, no cabe duda que los antioxidantes pueden tener un papel teórico en lo que es el desarrollo de la enfermedad en muchas etapas. Es decir, no solo en la etapa de tratamiento del cáncer, pero sí en la etapa de personas que tengan riesgo de desarrollar cáncer, por ejemplo, mujeres BRCA positivo que van a desarrollar cáncer de mama o de ovario, cuando tienes un cáncer no masivo pequeñito, etcétera, ¿de acuerdo? Los puntos de aplicación de los antioxidantes, si tuviesen un papel beneficioso en oncología, son muchos, no solo en la terapia del cáncer. ¿Cuál es el papel en el contexto de carcinogénesis que juegan los antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos? Ya ha mencionado César y se mencionarán en las diferentes charlas de la mañana que los antioxidantes enzimáticos son fundamentalmente tres enzimas, tres sistemas enzimáticos responsables que dependen de la superóxido desmutasa, catalasa o la glutatión peroxidasa. Y también hay antioxidantes no enzimáticos, fundamentalmente el mayoritario endógeno es el glutatión, vitaminas, etcétera. Discutiré un poquito más adelante. Los sistemas antioxidantes existen porque hay estrés oxidativo, y el estrés oxidativo, la oxidación del ser humano existe, no es algo que surja al azar. Solo el comer o el crecer o el envejecer produce estrés oxidativo, o el tener una infección, ¿no? El estrés oxidativo en sí mismo, si no hubiera un sistema de control de buffer del mismo, lo que produce es daño en el DNA. Entonces, una célula con daño en el DNA es una célula que potencialmente puede hacer cáncer si el daño en el DNA está en una célula STEM. Entonces, los mecanismos de defensa antioxidantes lo que hacen es balancear, neutralizar estos radicales libres. Porque si no, los radicales libres dañan el DNA. Como respuesta al daño del DNA se enciende un mecanismo fundamentalmente dependiente de P53, pero no totalmente dependiente del mismo. La célula intenta reparar el daño y si no puede reparar el daño muere, pero si el daño impide la reparación y mantiene la célula viva, es una célula que puede generar cáncer, ¿de acuerdo? Pues entonces, un papel esencial que es intrínseco a la función de los antioxidantes es la prevención de la génesis de la célula tumoral. Y unánimemente, esto es un inciso para presentarles un poquito los sistemas de defensa antioxidantes no enzimáticos. Son moléculas que, estando presentes a baja concentración en comparación con los sustratos oxidables, reducen o previenen su oxidación, ¿de acuerdo? Transformándolos en radicales inocuos y estables. Las vitaminas tienen acciones específicas, no todos neutralizan los mismos radicales libres. Así, por ejemplo, la vitamina E tiene una acción más general sobre los mismos, pero la vitamina C activa un grupo selectivo y reduce a la vitamina E, y así sucesivamente. La vitamina neutraliza peroxilo singulete, el coenzima Q. Es decir, que quiero que queden con la idea que hay actividades específicas en la neutralización de los diferentes sistemas no enzimáticos. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, son responsables intrínsecamente de la prevención de una célula que es potencialmente cancerígena
Y no cabe ninguna duda de estudios epidemiológicos que una de las mejores maneras de prevenir el cáncer es actuar sobre el estilo de vida, la modificación del estilo de vida que tenemos nosotros. Fundamentalmente, factores asociados a la nutrición o a la dieta podrían reducir más del 30% de los cánceres que sufren los individuos occidentales. Así, la resolución de la Organización Mundial de la Salud 55.17 ponía de relevancia que la mayor ventaja que uno puede hacer, el mayor punto de intervención en lo que es la foto del cáncer es prevención con modificación del estilo de vida. ¿De acuerdo? De tal manera que, como veremos luego, hay diferencias individuales en lo que es la prevención y hay modificaciones genéticas que afectan a genes responsables de los enzimas antioxidantes que cuando se alteran favorecen la génesis de cáncer. Así, el consumo de frutas y vegetales disminuye el riesgo de cáncer. Esto es algo demostrado. ¿De acuerdo? Pero el mecanismo molecular definitivo a través del cual esto sucede no se conoce. Y lo que hacen estos antioxidantes sobre la célula que puede ser cancerosa es o impedir que la célula con daño una célula con daño al DNA se produzca, es decir, pueda ser eliminada, o segundo, una vez que esa célula con daño al DNA ha sido establecida, pueden destruirla, favorecer la destrucción. ¿De acuerdo? Entonces, primer mensaje, la prevención es mucho mejor que la cura en oncología. La importancia de los sistemas antioxidantes o sistemas de reparación ADN en la génesis de cáncer se puso de manifiesto cuando se encontraron SNPs, es decir, polimorfismos que involucraban genes como la peroxidasa o el SOT, donde mutaciones puntuales en los mismos predisponen al cáncer de mama o predisponen al desarrollo de cáncer de pulmón. De la misma manera que mutaciones en genes que reparan el DNA, como el gen BRCA, predispone al individuo a tener cáncer de mama. Una vez que uno tiene una célula tumoral que no puede eliminar, como es en estos casos, por defectos genéticos, la curación o la intervención es muy problemática. El gran fracaso de la medicina en general es que una persona que tiene una mutación al gen BRCA, una señora que va a hacer cáncer de mama, nadie puede impedir que ese cáncer surja. Con respecto al papel que los antioxidantes juegan en la terapia del cáncer, desde el punto de vista teórico existe una base para pensar que la terapia, los suplementos antioxidantes durante la quimioterapia podrían compensar la depleción teórica antioxidante que se produce durante el tratamiento. Pero esto no ha sido de manera eficiente demostrado. ¿De acuerdo? En general, los antioxidantes mejoran los efectos de la terapia citotóxica en cáncer. Pero hay estudios, dos estudios que demuestran que la ingesta de betacarotenos se asocia con un incremento de riesgo de cáncer de pulmón. Por lo que el consumo, como ya comentó César durante la presentación, su consumo, y Emilio durante la misma, su consumo es controvertido durante la terapia del cáncer, ¿de acuerdo? A día de hoy. La mayoría de los estudios clínicos que han usado antioxidantes como terapia, como suplemento en la terapia, tienden a demostrar que pueden producir un efecto beneficioso. Pero todos estos ensayos clínicos, con los parámetros que se hacen los ensayos clínicos hoy día, se deben considerar inadecuados, y ensayos clínicos para demostrar el beneficio de estos antioxidantes en terapia del cáncer bien estructurados no se han hecho a día de hoy, ¿de acuerdo? Bien porque se meten pacientes heterogéneos con diferentes diagnósticos, con diferentes terapias, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es la mejor aproximación para identificar nuevos agentes en cáncer stem cells? Lo mejor sería disponer de modelos animales que mimeticen el desarrollo del cáncer humano y utilizar estos modelos para medir el efecto de los mismos en la cinética de las cáncer stem cells y en las respuestas terapéuticas frente a las cáncer stem cells, que es las células que hay que destruir para eliminar el cáncer teórico. Entonces, con el fin de trasladar el efecto de los antioxidantes en una realidad clínica en la oncología,
en modelos que mimeticen cáncer humano donde existan cancer stem cells, habría que demostrar la eficacia de los mismos, seleccionar los grupos donde estos antioxidantes respondan versus los grupos que no respondan y diseñar en base a estos conocimientos ensayos clínicos para que puedan permitir o concluir el papel beneficioso o no de los antioxidantes en oncología. Muchísimas gracias por su atención.